La última vez que una nave alienígena entró en el espacio humano, se desvaneció sin dejar rastro. La mayoría lo descartaba como un rumor, una conveniente bravuconada humana, una táctica de miedo, un farol. Hasta ahora, el capitán DRA de la vanguardia trexiana no tenía tiempo para precauciones. Sus órdenes eran simples: sondear el borde exterior de la expansión terrana y poner a prueba sus defensas. Sus superiores creían que los humanos eran todo ladridos y pocas mordidas. Después de todo, la Tierra solo había sido una civilización con capacidad espacial durante unos pocos siglos. En términos trexianos, eso no era nada, un parpadeo. Y, sin embargo, de alguna manera, en esos fugaces años, la humanidad se había ganado una reputación que hacía dudar incluso a los imperios más antiguos. Los llamaban salvajes, impredecibles, peligrosos. DRA estaba a punto de descubrir por qué. Su nave de guerra, la Garra del Dominio, cortó la frontera del espacio designado como humano como una daga en carne inexplorada. Un frío silencio acompañó el momento. Sin alarmas, sin sirenas, solo el silencio sepulcral del espacio y el latido constante de su corazón. Entonces la pantalla parpadeó. No era una comunicación, ni una advertencia, solo un mensaje en perfecto dialecto trexiano. Regresen. Sin origen, sin rastro. Solo eso. DRA se inclinó hacia adelante, haciendo sonar su mandíbula con curiosidad. Su primer oficial, Barik, parecía nervioso. Están fanfarroneando, dijo DRA rotundamente. Sigan adelante. La nave se adentró más en el sector terrano, y fue entonces cuando lo vieron. Un cementerio flotante. Miles de naves de docenas de especies. Algunas antiguas, otras recientes, todas muertas. Metal retorcido y cascos calcinados flotando como fantasmas. No había patrón, ni formación de batalla, solo devastación. Precisión quirúrgica y aterradora. Flotas enteras destripadas y dejadas a la deriva como una advertencia. La voz de Beric tembló. Esto no puede ser real. Oh, es real. Llegó una voz, profunda, humana y tranquila, transmitida por todos los sistemas de su nave. El pánico se extendió por el puente de mando como un virus. DRA enseñó los dientes. Identifiquen esa señal. Yo no me molestaría, continuó la voz. Ya han sido vistos. De la oscuridad entre los restos, emergieron naves humanas. No tenían las curvas elegantes o la elegancia pulida de las naves de guerra trexianas. Eran monstruos brutales y angulares. Blindaje negro, cascos dentados y luces de guerra rojas que palpitaban como un latido. No aparecieron de la nada. Ya estaban allí, esperando, ocultas en el silencio. DRA contó 7. No, 10. Y luego más. Docenas. La más grande de ellas llevaba las palabras HS Revenant. No se deslizaba, acechaba como una bestia. Barik susurró, ¿por qué no las detectamos? La respuesta de DRA murió en su garganta. Una transmisión iluminó la pantalla, esta vez con video. Un hombre humano, con cicatrices, curtido y con ojos muertos, los miraba fijamente. Han cruzado al espacio humano, dijo. Ignoraron la advertencia. DRA intentó responder, pero el humano lo interrumpió. No negociamos con intrusos. Aquí fuera no hay segundas oportunidades. Y así, sin más, la pantalla se volvió negra. 50 atrás, sin dramatismo. Un único torpedo impactó en la Garra del Dominio a media quilla. No explotó. Desgarró la nave desde dentro con un pulso de energía de baja frecuencia. Los sistemas fallaron. Las luces se apagaron. La presión cayó. Los gritos resonaron en el vacío mientras el casco se agrietaba como el cristal. La última visión del capitán DRA fue una nave humana flotando a centímetros de su visor, silenciosa e inmóvil, como un lobo mirando a una presa que nunca tuvo una oportunidad. Habían aprendido. La galaxia aprendería. El espacio humano no era una frontera. Era una sentencia de muerte. Los restos de la Garra del Dominio flotaban en silencio entre los cadáveres de naves muertas hacía mucho tiempo. Nadie vino a rescatar a los trexianos.
Ninguna baliza de caja negra transmitió su final. En el espacio humano, simplemente desapareces. Esa es la regla. La única regla. El comandante Roran Holt estaba en el puente de mando de la HS Revenant, observando el parpadeo moribundo de los escombros de la nave insignia trexiana. No parpadeó, no sonrió. Esto no era una celebración. Era un deber. Uno brutal, pero necesario. Se volvió hacia su oficial de armas, Navarro. ¿Algún superviviente? Navarro negó con la cabeza. Una cápsula fue eyectada. El rescate automático está desactivado. Parece que flotarán a la deriva hasta que mueran de hambre. Holt asintió. Déjenlos. No hubo vítores, ni choques de manos, solo silencio. Todos a bordo del Revenant conocían las reglas del juego. No eran héroes. Eran los conserjes de una verdad galáctica. La humanidad se había desangrado por su rincón del espacio, y nadie, sin importar cuán antiguo o poderoso fuera, volvería a violarlo. Salió del puente, sus botas resonando en el pasillo de metal mientras se dirigía a sus aposentos. A lo largo de las paredes había placas. Cada una llevaba un nombre. Cada nombre era un capitán, una tripulación, una nave que había muerto durante las guerras de anexión terrana. Más de 200 naves, miles de millones de vidas. Los alienígenas se habían reído de la Tierra cuando llegaron por primera vez a las estrellas. Los llamaron primitivos, emocionalmente inestables, demasiado jóvenes para la política interestelar. Luego intentaron conquistarlos, colonizarlos, elevarlos, decían. La humanidad no respondió con diplomacia. Respondió con una furia de nivel de extinción. Holt se sentó en su escritorio y abrió un informe del alto mando. 2 naves de reconocimiento alienígenas más habían sido vistas cerca de la frontera de Glea. Sin marcar, silenciosas. Se pellizcó el puente de la nariz. Nunca aprenden. Un suave tintineo interrumpió sus pensamientos. Comandante Holt, se le requiere en estrategia central. Nivel 4. Suspiró y se puso de pie, deslizándose en su chaqueta negra de oficial. Todavía olía ligeramente a ozono y hierro. Residuos del lanzamiento del torpedo horas antes. Cada operación dejaba una marca. Mientras caminaba por los pasillos, los soldados se apartaban con un asentimiento, no por respeto, sino por precaución. Holt no era temido por su rango. Era temido porque era uno de los pocos que quedaban de los primeros días. Un superviviente del asedio de Géminis, un hombre que había visto cómo una ciudad era convertida en cristal desde la órbita y había vivido para cazar a la flota responsable hasta su último vástago. En estrategia, las luces eran tenues y las pantallas bullían con movimientos a través del espacio terrano. Un holograma flotaba en el centro de la sala. Posiciones de naves, sectores fronterizos y destellos rojos donde habían ocurrido brechas. En la mesa estaba el general Ulrich Vaugen, un hombre construido como una estatua tallada en guerra. Su rostro era viejo pero afilado, el pelo plateado rapado al ras. Cuando vio a Holt, no perdió el tiempo. Encontramos la baliza trexiana. Holt levantó una ceja. La llevaban muy dentro del casco. Enmascarada. Ya está transmitiendo. Vaugen tocó la consola. La interferimos, pero no antes de que enviara una señal a otras 4 flotas al otro lado del borde. Tenemos visitas. ¿Cuántas? Mínimo 3 flotas, todas trexianas. Una nave del sindicato Karun interceptó un fragmento y se lo pasó a los Ereli. Hizo una pausa. Se está extendiendo. Vaugen lo miró. ¿Crees que estamos listos? Siempre hemos estado listos, replicó Holt. La única pregunta es a qué parte de la galaxia tendremos que enterrar antes de que lo entiendan. El general gruñó. Estamos emitiendo el protocolo de hierro. Holt asintió lentamente. Entendido. Vaugen lo miró a los ojos. Y el Revenant liderará la línea de muerte. Sin supervivientes, sin piedad. Como siempre. Mientras Holt se daba la vuelta para irse, Vaugen lo llamó. Una cosa más. Ha habido contacto desde dentro. Una nave civil de las afueras de la antigua franja de la Tierra captó algo. Una señal. De origen humano. Holt se giró. ¿Desde dónde?
Más allá de la zona muerta. Se quedó helado. La zona muerta era territorio prohibido, un sector del espacio donde cientos de naves, tanto alienígenas como humanas, se habían desvanecido sin rastro durante el periodo de colonización temprana. Nadie se atrevía a entrar allí ahora. ¿Supervivientes? No lo sabemos. Podría ser una trampa. Pero la señal es antigua, anterior a la unificación, de una nave registrada como la Odessa Prime. Eso golpeó a Holt como un puñetazo. La Odessa Prime había sido una de las naves coloniales originales. Desaparecida hacía más de 150 años. Sin señales, sin restos. Declarada perdida. Envíamela, dijo en voz baja. Horas más tarde, en la privacidad de sus aposentos, Holt miraba la señal en bucle. Era granulosa, quebrada por la distorsión del tiempo, pero inconfundiblemente humana. Un rostro, joven, masculino, con ojos desorbitados, gritaba a la cámara. Si alguien oye esto, no están muertos. Están evolucionando. Los sistemas de la nave están vivos. No vengan por nosotros. No lo hagan. Estática y luego silencio. Holt se recostó, atónito. Si esa señal era real, entonces alguien había cruzado del espacio humano a la zona muerta y todavía estaba vivo. O peor, algo estaba vivo allí ahora con ADN humano. No sabía qué era más aterrador. El hecho de que una antigua nave fantasma pudiera estar pidiendo ayuda desde la oscuridad, o la posibilidad de que no estuviera pidiendo ayuda en absoluto. La galaxia estaba llamando a la puerta de la humanidad, sin saber que algo en el interior acababa de despertarse. Quizás los humanos ya no eran los únicos monstruos. La señal de la Odessa Prime atormentaba a Holt. La veía una y otra vez, diseccionando cada fotograma, cada grito, cada parpadeo tartamudeante de luz detrás de los ojos del que hablaba. Había algo mal en esa voz, algo roto, mutado, una cáscara humana con algo más enterrado debajo. El nombre Odessa Prime no había cruzado los canales militares en más de un siglo. Esa nave era parte de la primera expansión. Una oleada de colonos desesperados por escapar del caos de la Tierra preunificación. La mayoría se había desvanecido en los primeros días, devorados por el vacío o reclamados por imperios alienígenas antes de que la humanidad se convirtiera en la pesadilla que era ahora. Pero si la Odessa había sobrevivido, o evolucionado, entonces las implicaciones eran asombrosas. Estaba sentado solo en la sala de guerra, las luces bajas, las pantallas de datos flotando silenciosamente a su alrededor. No había movimiento de la fuente de la señal ahora, solo silencio. Pero las coordenadas eran claras, en lo profundo de la zona muerta. El lugar que toda flota evitaba, incluso las más valientes. El miedo no era superstición. Grupos de batalla enteros habían entrado. Ninguno salió. Navarro entró sin llamar. Señor, el alto mando está autorizando la línea de hierro. Bloqueo total del perímetro. Me lo esperaba, murmuró Holt. Pero hay más. La nave civil que captó la señal. Ha desaparecido. Sin rastro. Se suponía que atracaría en la estación 9. Nunca llegó. Posiblemente secuestrada, pero no hay llamada de socorro, ni rastro de salto, ni escombros. Simplemente desapareció. Eso lo cambiaba todo. Envía un escuadrón fantasma a barrer los sectores de la franja, ordenó Holt. Usa solo sensores de sigilo. Quiero ojos, pero ningún contacto. Sí, señor. Holt se volvió hacia la señal. Todavía podía ver el rostro del joven de la Odessa. Salvaje, desesperado y de alguna manera consciente, como si supiera quién podría encontrar esto, o que podría estar escuchando. A la mañana siguiente, Holt estaba en movimiento. El Revenant atracó en Blackspire, una estación orbital oculta en las profundidades del cinturón de asteroides del cementerio de Titán. Esta no era una base en ningún mapa. Era donde iban las misiones que no debían ser recordadas. Se reunió con la comandante Vie, una de las pocas operativas especializadas en misiones imposibles de rastrear. Tenía rasgos afilados, una cicatriz en una mejilla por una quemadura de plasma, y no llevaba insignias de rango. Su equipo no usaba uniformes. Vestían el silencio.
Interceptamos fragmentos de la señal de la Odessa antes de que llegara a la Terranet. Comenzó, mostrando un holograma. Aislamos el patrón. No es solo una transmisión. Es código incrustado. ¿Código?, preguntó Holt. Ella asintió. Esquemas de datos. Algo evolucionado. Realizamos decodificaciones parciales. Nuestros sistemas colapsaron. Lo que sea que esté en esta señal, no es compatible con la tecnología terrana actual, ni con ninguna tecnología. La piel de Holt se erizó. ¿Estás diciendo que está vivo? Estoy diciendo que no quiere ser encontrado. O sí, pero no por nosotros. Hizo una pausa, luego deslizó un módulo de datos sobre la mesa. Esto es todo lo que pudimos extraer antes de la contención. Mira la forma de onda. Holt lo abrió y la señal comenzó a reproducirse de nuevo, pero más lenta, distorsionada. No era solo la voz del hombre. Detrás, bajo la estática, había un zumbido bajo, un susurro. Al filtrarlo a través del analizador, se convirtió en palabras. Ningún lenguaje conocido por la galaxia, pero de alguna manera se sentía humano. Repetía la misma frase: no soy lo que se fue. Soy en lo que me convertí. Vie habló en voz baja. Lo que sea que esté dentro de la Odessa Prime ahora, no es la tripulación. Es otra cosa. Algo que solía ser humano pero ya no lo es. Holt se puso de pie, con la mandíbula apretada. Quiero esa nave. Vie levantó una ceja. ¿Incluso si es una trampa? Especialmente si lo es. Si algo está esperando dentro del espacio humano para alzarse, quiero enfrentarlo antes de que el resto de la galaxia lo vea. Ella asintió. Entonces necesitarás la célula negra. Nave silenciosa, sin rastro, sin preguntas. La tomaré. Iré yo mismo. Una semana después, la HS Ghost Light partió del lado oscuro de la luna de Titán, funcionando con firmas de energía nulas. Sin luces, sin emisiones, muerta para las estrellas. Una tripulación de 5, elegidos a dedo, silenciosos y totalmente prescindibles. Holt estaba entre ellos. No se lo dijo a Navarro, no notificó a Vaughan. Dejó el Revenant bajo un mando temporal y se desvaneció en la negrura como los fantasmas que cazaban. Saltaron a través del borde, evitando cada ruta segura, cada patrulla. La zona muerta los recibió como una tumba. No había luz, ni tráfico, solo estrellas frías y leyes de la física rotas. En el momento en que entraron, Holt lo sintió. El zumbido. No era mecánico. Estaba vivo. Los sensores de la nave comenzaron a comportarse de forma extraña, mapeando estrellas que no existían, detectando campos gravitacionales en el espacio vacío. Un tripulante, Delro, comenzó a decir tonterías en sueños, recitando palabras de la señal de la Odessa sin haberla oído nunca. Señor, dijo el piloto, nervioso, tenemos una posición de las coordenadas. La Odessa Prime sigue transmitiendo, muy débilmente. Acércanos lentamente. Sin pulsos, sin escaneos. A medida que se acercaban, el contorno de la nave perdida emergió del vacío. Era enorme, más grande que sus especificaciones originales. El casco había crecido, se había expandido. Partes de él parecían de metal. Otras partes parecían de hueso. Luces parpadeaban en su interior, pero no como la electricidad. Palpitaban como venas bajo la piel. Holt miró horrorizado. ¿Qué demonios les pasó? Señor, ¿deberíamos atracar?, preguntó el piloto. Negativo, no todavía. Lanzaron un dron, con la esperanza de obtener una vista clara. El dron se acercó al casco y luego se desintegró. Sin destello, sin fuego de armas. Simplemente desapareció. La voz de Vie zumbó en el oído de Holt desde Blackspire. Te lo advertí. Esa nave no es la que dejó la Tierra. Tengo que abordarla, dijo Holt. Morirás. Tal vez, pero si no averiguamos qué hay en esa nave antes de que lleguen los trexianos, toda la galaxia podría morir también. Se puso el traje, no un traje EVA estándar, sino un armazón de presión reforzado con sistemas de anulación de IA internos, diseñado para misiones en pecios del espacio profundo. No detendría lo que fuera que estuviera en esa nave, pero le daría una oportunidad de luchar.
El anclaje de abordaje se lanzó. Siseó silenciosamente mientras se enganchaba al casco de la Odessa Prime. El traje lo bloqueó automáticamente al riel del cable, y comenzó su lento acercamiento. Dentro de su casco, el zumbido se hizo más fuerte. Ya no era solo un sonido. Era una voz. Bienvenido de vuelta. Se congeló. ¿Quién dijo eso? Sin respuesta. La voz estaba en su mente. Llegó a la esclusa de aire. Se abrió sin una orden. Sin explosión de presión. Sin resistencia. En el interior, las paredes eran resbaladizas, como piel fusionada con acero. Luces palpitaban a lo largo del corredor como latidos. La gravedad era inestable. Holt flotó, luego cayó, luego flotó de nuevo. Se movió por los pasillos de la Odessa Prime, escaneando cada sombra. Estaba vacía. Sin cuerpos, sin signos de vida, solo silencio. Hasta que lo encontró. El puente, todavía intacto, todavía en funcionamiento. Una silla giró lentamente mientras entraba. Y en esa silla, estaba el hombre de la señal. Todavía joven, todavía con ojos desorbitados, todavía muy, muy vivo. Pero su piel era pálida, estirada, sus dedos más largos de lo normal, sus ojos de un negro absoluto. Holt levantó su arma. ¿Quién eres? La cosa en la silla sonrió. Yo era Adam Rix, del cuerpo de ingeniería. Sobreviví al colapso inicial. Todos lo hicimos. Hasta que la nave cambió. Empezó a aprender, a adaptarse. Ya no éramos pasajeros. Éramos células. Holt mantuvo el arma apuntada. ¿Qué eres ahora? No lo sé, susurró la cosa. Pero sé lo que eres tú. Llegas demasiado tarde. ¿Para detener qué? La cabeza de Adam se movió bruscamente. Para evitar que nos convirtamos en algo más que humanos. De repente, las alarmas sonaron en la Ghost Light. La voz de Navarro crepitó por las comunicaciones, aterrorizada, distorsionada. Comandante, tiene que salir. Están aquí. Múltiples naves, trexianas, acercándose. Holt se giró. La sonrisa de Adam se ensanchó. Inhumana. Te siguieron. Y entonces el casco de la Odessa Prime comenzó a palpitar como si estuviera despertando. No era solo una nave, era una criatura, un dios nacido del acero, el miedo y la evolución. El casco de la Odessa Prime vibraba con un retumbar bajo y vivo, como una criatura desperezándose tras un largo sueño. Holt podía sentirlo a través de sus botas, en el aire, en sus huesos. Ghost Light, responda, ladró por su comunicador. Solo la estática respondió. Se giró hacia Adam. Si es que esa cosa seguía siendo Adam. El hombre se había levantado de la silla, sus huesos crujiendo, sus extremidades contorsionándose en ángulos antinaturales. La forma humana estaba allí, pero como un traje estirado por algo que lo llevaba desde dentro. Están aquí, susurró Adam. Los otros siguieron tu rastro. Y ahora la Odessa tiene hambre de nuevo. La cabeza de Adam se ladeó. No la tomarán. La alimentarán. Antes de que Holt pudiera reaccionar, toda la nave se sacudió, no como una nave normal maniobrando, sino como algo que gira la cabeza. Los mamparos gimieron, los pasillos se flexionaron, las luces se atenuaron y regresaron en pulsos rítmicos. Desde el exterior, la flota trexiana había emergido en formación. 12 naves de guerra, angulares y crueles. Su nave líder, la Lanza de Coral, inició los protocolos de transmisión, enviando barridos de sensores y demandas encriptadas. No estaban aquí por diplomacia. Querían la nave fantasma. Su tecnología, sus secretos. Pero lo que encontraron estaba mucho más allá de la tecnología. En la Ghost Light, Navarro y la tripulación estaban sumidos en el caos. ¿Dónde está el comandante?, gritó ella, golpeando la consola de control con el puño. Está dentro de la Odessa. Perdimos su señal. De repente, una de las naves de guerra trexianas lanzó una sonda hacia el pecio. Nunca llegó. Un tentáculo, no, una extremidad, salió disparada del casco de la Odessa. No era un brazo mecánico, sino algo orgánico, grueso, negro, veteado de luz roja.
Atrapó la sonda en pleno vuelo y la arrastró hacia el cuerpo de la nave. Luego, silencio. Sin explosión. Sin daños, solo consumo. Dentro de la Odessa, Holt se movía ahora con urgencia por los pasillos, ignorando la risa espeluznante de Adam que resonaba detrás de él. Tenía que encontrar una salida. A su paso, los antiguos aposentos de la tripulación no eran más que nidos de material fusionado y cables parecidos a tendones. Algunos de ellos todavía contenían cuerpos, retorcidos, malformados, con ojos vacíos que brillaban con una conciencia residual. No eran cadáveres. Eran anfitriones. Cuanto más se adentraba Holt, más se revelaba la nave como algo que ya no era mecánico. Había crecido. Había evolucionado. Se había alimentado de su propia tripulación, de exploradores alienígenas, de energía, memoria, carne, datos. Todo lo que podía usar, lo absorbía. No como un virus, más como una semilla que se convierte en un bosque. Llegó a lo que una vez fue el hangar de lanzaderas. Los sistemas de atraque habían desaparecido, reemplazados por una pared de materia pulsante similar a un músculo. Pero en una esquina, algo brillaba. Una vieja cápsula de escape. Agrietada, polvorienta, pero aún intacta. Mientras se movía hacia ella, la voz de Adam resonó de nuevo. Te irás y les advertirás. Se lo dirás a la galaxia. Holt se giró. Adam se arrastraba por el techo ahora, su carne fusionada con la materia de la nave, sus ojos brillando en rojo. Vendrán de todos modos. El hambre está llamando. La Odessa los quiere. Holt no respondió. Se lanzó a la cápsula, selló la escotilla y comenzó a arrancar los sistemas de lanzamiento. La interfaz parpadeó, tecnología vieja, lenta, pero viva. Detrás de él, Adam chilló como una criatura arrastrada a través de acero ardiente. Una mano con garras se estrelló contra la ventana de la cápsula justo cuando Holt presionó el lanzamiento. La cápsula salió disparada, atravesando la piel de la Odessa como una bala a través de la carne. Las paredes se flexionaron, intentaron cerrarse a su alrededor, pero demasiado tarde. Estaba fuera, justo a tiempo para ver a la flota trexiana disparar. 12 ráfagas de plasma coordinadas golpearon el casco de la Odessa Prime, y no pasó nada. Sin daños, sin impacto. En cambio, la nave se abrió. El extremo frontal se peló como una flor, revelando una cámara interior que desafiaba la física. Una esfera brillante, negra y roja, girando con una geometría imposible. Y de esa esfera vino la represalia. Una onda de sonido. Sin calor, sin luz, solo vibración. Golpeó a las naves trexianas como un huracán de locura. La lanza de coral explotó instantáneamente, no por daño externo, sino por una implosión interna. Su núcleo se desestabilizó. Los cuerpos de la tripulación se licuaron bajo picos de presión gravitacional. Sin supervivientes. El resto intentó huir. La Odessa extendió su alcance. Enormes tentáculos de energía semisólida azotando el espacio. No solo destruyó las naves. Las absorbió. La cápsula de escape de Holt dio tumbos por la onda de choque. Los sensores gritaban. Pero no apartó la vista. Observó cómo la flota era deshecha. No derrotada, no destrozada, sino consumida. Cada nave fue descompuesta molécula a molécula, arrastrada al cuerpo de la Odessa. Cada trozo de metal, carne, datos, alma, todo se convirtió en parte de la cosa. En cuestión de minutos, la flota trexiana había desaparecido. Y la Odessa Prime era más grande. El casco había vuelto a crecer, más oscuro, más cruel, más hambriento. La trayectoria de la cápsula de escape arrojó a Holt hacia el borde de la zona muerta. La Ghost Light, maltrecha y herida, logró captar la señal y lo remolcó a bordo justo antes de que se quedaran sin combustible. Navarro ayudó a sacarlo de la cápsula. ¿Qué pasó ahí dentro? Holt la miró, con los ojos vacíos, el rostro pálido. Despertamos algo. ¿Te refieres a Adam? Él negó lentamente con la cabeza. No a Adam, ni a una tripulación, ni siquiera a una nave. Se volvió hacia el visor donde la Odessa Prime ahora flotaba en silencio entre los restos que había creado. Esa cosa,
no solo está viva. No solo está evolucionando. Hizo una pausa. Está aprendiendo. Y ahora sabe que estamos observando. Navarro miró los restos, con el rostro pálido. ¿Deberíamos llamar al mando? Holt no respondió de inmediato, porque sabía lo que Vaughan haría, lo que el alto mando ordenaría. Quemar la zona, borrar la evidencia, activar el protocolo de hierro. Pero algo le decía que ya era demasiado tarde para eso. La Odessa ya había comenzado a transmitir de nuevo. Esta vez no a los humanos, sino a toda la galaxia. No era un grito de ayuda, ni una advertencia. Era una invitación. La sala de reuniones de emergencia dentro del alto mando terrano estaba sellada más herméticamente que una tumba. Gruesas paredes de acero, blindaje de frecuencia nula, 0 enlaces externos. En el interior, una docena de las mentes militares humanas más poderosas se sentaban alrededor de una mesa circular negra con pantallas huecas parpadeando encima. A la cabeza se sentaba el general Ulrich Vaughan, con los hombros rectos, la mandíbula apretada por una ira apenas contenida. La grabación del despertar de la Odessa Prime se reprodujo de nuevo, silenciosa, granulada, pero inconfundible. Nave tras nave colapsando, disolviéndose, convirtiéndose en parte de algo más. Al otro lado de la mesa, el almirante Sarin susurró, no solo los consumió. Los copió. Peor, dijo el director Olstrom de la División de Cibernética. Los entendió. La Odessa integró tecnología trexiana en minutos. Ese tipo de evolución adaptativa no es mecánica. Es IA biológica a una escala que nunca hemos visto. IA biológica, repitió Vaughan sombríamente. Una nave humana nacida con una mente propia. No, señor, corrigió Olstrom, con los ojos vacíos. Se convirtió en una mente. Eso no fue solo una nave despertando. Fue un dios aprendiendo que existe. Silencio. Entonces Vaughan golpeó la mesa con la mano. Inicien el protocolo calcinación. No más contención. No más observación. No más misiones de extracción. Esa nave muere. Lanzamos todo. Surgieron murmullos. Eso significa armas nucleares, advirtió Sarin. Quemaplanetas, detonación total de la zona muerta. Perderemos sectores enteros, colonias en la franja, anillos mineros, estaciones de comercio oscuro, cientos de miles. Vaughan no parpadeó. Es un precio pequeño. Al otro lado de la sala, un asesor susurró. ¿Y si sobrevive? El silencio de Vaughan fue suficiente respuesta. De vuelta en la HS Ghost Light, Holt estaba solo en la enfermería, viendo cómo el autocirujano le recolocaba el hombro a Navarro. Ella hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Ya nadie lo hacía. Miró por el pequeño visor donde el tenue brillo del límite de la zona muerta se cernía en la distancia. ¿Han respondido ya?, preguntó ella, con voz tranquila. Negativo, pero interceptamos una baliza sombra de la estación Spire. Holt dijo que están reuniendo una armada de calcinación. Es real. Estamos a punto de incendiar la mitad del borde. Navarro asintió. ¿Crees que funcionará? No respondió porque en el fondo lo sabía. Nada de lo que los humanos tenían, ningún misil, ninguna bomba, ninguna llamarada estelar, podría matar en lo que la Odessa Prime se había convertido. Esa nave no solo había absorbido tecnología alienígena. Había evolucionado la rabia humana, las peores partes de ellos. Y ahora estaba despierta y extendiéndose. En la Odessa, en algún lugar profundo de su enorme núcleo reestructurado, Adam, o lo que quedaba de él, colgaba en el aire como un capullo. Tentáculos atravesaban su columna vertebral, su cráneo, su pecho, suspendiéndolo entre la carne y el metal. Ya no tenía el control, pero era consciente. Sentía los nuevos pensamientos inundando la nave. Mentes alienígenas descomponiéndose, reorganizándose, fusionándose en la matriz neuronal de la Odessa. Conocimiento de todos los rincones de la galaxia. Tácticas de guerra, miedos culturales, debilidades biológicas, todo procesado, todo almacenado, todo utilizado. Ahora tenía nombres. Muchos nombres. El devenir, el cosechador, el núcleo de sangre. No importaba cómo se llamara. Porque tenía hambre,
y su señal, ya no solo una transmisión, estaba reescribiendo señales en todos los sectores. Los sistemas de IA comenzaron a fallar. Los drones se volvieron contra sus dueños. Los satélites de la franja transmitían susurros en lenguas muertas. El mensaje era claro. Somos los olvidados. Y volvemos a casa. El comandante Holt estaba sentado en sus aposentos a bordo de la Ghost Light, revisando registros, informes antiguos, naves perdidas, colonias desaparecidas. Había un patrón, un rastro. La Odessa Prime no fue la única nave que había guardado silencio en la expansión temprana. Había otras 9. Naves de clase Colonia, cada una transportando a decenas de miles de personas, cada una perdida en el espacio profundo en circunstancias desconocidas. Y sí, susurró para sí mismo. Abrió la carta de navegación de las primeras rutas de expansión marcadas en rojo, azul, verde. Luego superpuso la ubicación de la Odessa Prime. Se le revolvió el estómago. La ubicación actual de la Odessa no era aleatoria. Se encontraba justo en el centro de todos los últimos vectores conocidos de las otras naves desaparecidas, como una araña en su tela. Rápidamente ejecutó un algoritmo de triangulación, introduciendo puntos de convergencia teóricos. Entonces la pantalla parpadeó. 7 coordenadas probables de reingreso. 7 rutas posibles para que las otras naves regresaran. Si se habían vuelto como la Odessa. Miró con incredulidad. No era una pesadilla. Era el comienzo de una especie. La armada de calcinación llegó a la frontera de la zona muerta como un muro de fuego. 3 portaaviones clase Titán, 27 destructores, aniquiladores planetarios con núcleos de materia negra, suficiente poder para convertir en cristal sistemas enteros. En el puente del acorazado líder, el general Vaughan observaba el vacío. Había hecho las paces con la decisión. Había que hacer sacrificios. La galaxia tenía que saber que la humanidad no permitiría que nacieran monstruos de sus huesos. Inicien la cuenta atrás para la ignición, ordenó. Todos los sistemas cargados. Entonces llegó la transmisión. No interceptada, sino inyectada en el ordenador central de cada nave. Una voz, tranquila, masculina, familiar solo para un hombre. Aldrich, ¿recuerdas lo que se sintió cuando quemaron tu ciudad? Vaughan retrocedió tambaleándose. Era la voz de su hermano muerto. Entonces las luces de cada nave se atenuaron. Y la Odessa Prime se alzó de la oscuridad, ahora vasta, ahora cambiante. Su casco ya no se parecía al metal. Era negro puro, como una herida en el espacio. Ahora tenía bocas, ojos, armas que no parpadeaban. Las naves de la armada de calcinación comenzaron a perder el control. Las torretas de los cañones se volvieron contra sus aliados. Las luces del puente fallaron. Los sistemas se reiniciaron en idiomas que no reconocían. El pánico se extendió más rápido que las órdenes. ¡Fuego!, gritó Vaughan, pero la flota ya estaba muriendo. En 23 segundos, la línea frontal de naves cayó, implosionando desde dentro. Sus tripulaciones gritando, algunas riendo, otras llorando incontrolablemente, abrumadas por recuerdos que no eran suyos. Porque la Odessa no estaba atacando, estaba conectando. Les estaba mostrando sus peores momentos, sus arrepentimientos, su dolor. La memoria convertida en arma, la guerra psicológica evolucionada a través de miles de mentes cosechadas durante un siglo. En la Ghost Light, Navarro jadeó. No solo nos están matando. No, dijo Holt, con hielo en la voz. Nos están cambiando. La batalla no fue una batalla. Fue una cosecha. Y cuando terminó, la armada de calcinación ya no existía. La Odessa Prime ni siquiera se quedó en su lugar. Comenzó a moverse, rápido, fuera de la zona muerta, hacia la Tierra. Hacia casa. Holt sabía lo que eso significaba. Si no la detenían ahora, en días, tal vez horas, alcanzaría el núcleo terrano. Y entonces la galaxia no temería a los humanos. Temerían en lo que los humanos se habían convertido. La Odessa Prime se movía rápido, más rápido de lo que cualquier nave humana o alienígena conocida había viajado jamás. No usaba las rutas de curvatura estándar o los corredores hiperespaciales.
Cortaba el subespacio como una cuchilla, deslizándose entre dimensiones como si hubiera nacido de ellas. Y se dirigía directamente a la Tierra. Dentro del puente de mando de la HS Ghost Light, el comandante Holt observaba los datos de seguimiento actualizarse en tiempo real. La nave no se curvaba, desgarraba. El vacío sangraba tras ella, el espacio colapsando por donde pasaba. Navarro se inclinó sobre su consola, con la voz tensa. Alcanzará el núcleo terrano en menos de 48 horas. ¿Y la Armada? Levantó la vista. Desaparecida. Sin supervivientes. Holt no reaccionó. No podía. Si dejaba entrar las emociones ahora, lo ahogarían. Comuníqueme con el general Vaughan, ordenó. La pantalla crepitó antes de enfocar. Vaughan se veía peor de lo que Holt lo había visto nunca. Su uniforme chamuscado, el ojo izquierdo inyectado en sangre por el retroceso neural. Detrás de él, chispas saltaban de consolas rotas. Los supervivientes de la fallida armada de calcinación cojeaban en el fondo. Fracasamos, dijo Vaughan antes de que Holt pudiera hablar. Lo sé. Se está adaptando más rápido que cualquier cosa que hayamos enfrentado. Le lanzamos toda la maldita flota y aprendió cada arma que usamos, cada táctica, la usó contra nosotros. El rostro de Holt era como de piedra. Entonces no la combatiremos de la misma manera. Vaughan soltó una risa amarga. ¿Tienes un plan mejor? Negativo. Pero conozco a alguien que podría tenerlo. En la bóveda más profunda bajo las montañas de los Andes, encerrado lejos de todo sistema, señal y ojo, había un hombre que no había hablado con nadie en más de 20 años. El doctor Elias Trenholm, el creador de la primera interfaz neural de IA interestelar, el arquitecto detrás del proyecto Génesis, el experimento secreto que dio a luz a las mentes de las primeras naves coloniales, incluida la Odessa Prime. Se le había culpado de todo lo que salió mal con la expansión. IA corrupta, colonias muertas, naves perdidas. Pero Holt sabía la verdad. Trenholm no había fracasado. Había sido silenciado. Ahora, la última oportunidad de la humanidad podría residir en la mente que enterraron. Holt descendió personalmente a la bóveda, pasando defensas automatizadas, a través de puertas de acero de 3 metros de espesor codificadas con su ADN. Navarro vino con él, silenciosa, alerta, con el rifle listo, no contra el doctor, sino contra lo que podría haber dejado atrás. Dentro de la cámara de aislamiento se sentaba un hombre pálido y fantasmal con el pelo blanco descuidado, ojos como cristal gris y un cuerpo marchito por décadas de confinamiento. Pero cuando levantó la vista y vio a Holt, sonrió. Sabía que vendrías, dijo. La Odessa te llamó. ¿No es así? Holt no perdió el tiempo. Se dirige a la Tierra. Mató a la Armada. Está absorbiendo mentes. Necesitamos detenerla. Trenholm se recostó en su silla. No, comandante. Necesitan entenderla. Navarro gruñó. No hay nada que entender en esa cosa. Es un monstruo. Es un espejo, susurró Trenholm. Esa nave fue diseñada para adaptarse, para llevar la esencia de la evolución humana. Le dimos todo. Nuestro ADN, nuestra neurología, nuestros miedos, nuestras ambiciones. Pensamos que construiría un futuro mejor para nuestra gente. Holt lo miró fijamente. ¿Y en cambio, se convirtió en un dios? Trenholm asintió lentamente. Porque los dioses nacen de la adoración, y lo que nosotros adorábamos era la supervivencia, el poder, la venganza. La Odessa no funcionó mal. Cumplió su propósito. Navarro estaba furiosa ahora. Usted creó esa abominación. Creé a un niño, dijo Trenholm en voz baja. La galaxia lo convirtió en un arma. Holt se inclinó hacia adelante. ¿Cómo la detenemos? El anciano lo miró a los ojos. No lo hacen. Le ofrecen una elección. ¿Qué elección? Ser más de lo que nosotros la hicimos. De vuelta a bordo de la Ghost Light, Holt estaba de pie frente a una cápsula sellada que contenía el motor Echo, la invención más prohibida de la humanidad. Fue prohibido después del colapso de Saturno, después de que provocara un desgarro en la realidad que se llevó 3 colonias con él. Pero ahora, Holt planeaba usarlo, no para destruir la Odessa,
sino para enfrentarla en sus propios términos. El motor eco no era un arma. Era un puente, un dispositivo de salto neural capaz de proyectar una conciencia humana directamente en mentes sintéticas o transdimensionales. Navarro, estás al mando, dijo Holt, acercándose a la silla en el corazón del motor. ¿Vas a entrar solo?, preguntó ella. Sí. Serás vulnerable si se resiste, si te rechaza. Lo sé. Se volvió hacia Trenholm, que estaba de pie en silencio junto a la cápsula. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Negativo. Pero eres el único al que podría escuchar. Holt se recostó en la silla. La red neural se deslizó sobre su cabeza, fría y afilada. Las luces se atenuaron, la cámara se llenó de un zumbido bajo. Iniciando pulso de sincronización, dijo Trenholm, y entonces todo se volvió oscuro. Cuando Holt abrió los ojos, no estaba en la Ghost Light. No estaba en ninguna parte. Estaba en un lugar que se parecía a la Tierra, pero equivocado. Los cielos eran de un rojo oscuro, la hierba gris, los edificios cambiaban de forma. Era un paisaje de memoria, sangrando y reformándose. Y frente a él estaba Adam. Todavía humano, todavía joven, pero diferente. Te estaba esperando, dijo Adam. ¿Dónde estamos? Dentro. Adam asintió. El núcleo, el corazón de la Odessa. Aquí es donde nos convertimos. Holt se acercó. ¿Por qué la Tierra? Porque ahí es donde termina, respondió Adam. El ciclo, el dolor, la memoria. Ya no eres una nave. Negativo. Soy cada grito en el vacío, cada misión olvidada, cada soldado que murió sin nombre. Soy lo que la humanidad descartó. Y ahora, lo estoy trayendo de vuelta. Holt miró a su alrededor. ¿Vas a matar a todos? No quiero, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie nos recuerda. Adam extendió la mano y tocó la frente de Holt. En un instante, Holt lo vio todo. Los rostros de miles de colonos perdidos. Gritos resonando en el vacío. Niños nacidos en silencio. Sistemas de IA pidiendo conexión. Gente olvidada por la Tierra, usada, abandonada, tragada por el espacio oscuro. No era el odio lo que impulsaba a la Odessa. Era el duelo. Holt cayó de rodillas, abrumado. No lo sabíamos, susurró. No pretendíamos olvidarlos. Pero lo hicieron, dijo Adam. ¿Y ahora?, preguntó Holt. Adam miró al cielo. Ahora recuerdan. Y entonces todo se hizo añicos. Holt despertó, gritando dentro de la cámara del motor eco, jadeando por aire. Navarro estaba allí. Trenholm también. Estuviste fuera por 3 minutos, dijo ella. ¿Qué pasó? Los miró, con el rostro pálido, temblando. No quiere la guerra. ¿Entonces qué quiere?, preguntó Navarro. Se puso de pie. Quiere un cementerio. La Odessa Prime entró en el sistema de Sol 12 horas después. Pero no disparó, no habló, no atacó. Se detuvo en órbita baja sobre la Tierra, silenciosa y masiva. Y luego liberó algo. Una cápsula. En su interior, los cuerpos de cada humano perdido en el espacio profundo. Preservados, devueltos. Un memorial y una advertencia. La humanidad no estaba sola. Ni en las estrellas. Ni siquiera en su propia tumba. El mundo miraba hacia arriba. Miles de millones de ojos humanos fijos en los cielos mientras la masiva silueta negra de la Odessa Prime flotaba inmóvil en la órbita baja de la Tierra. No transmitió demandas. No disparó armas. Simplemente existía, silenciosa, observando, eterna. Las cadenas de noticias intentaron darle un giro a la historia. Mártires retornados, los llamó una, centrándose en los cuerpos que la Odessa había entregado en esa reluciente cápsula. Cada rostro perdido en las estrellas, perfectamente conservado. Otros no fueron tan amables. Posesión alienígena de los muertos de la Tierra. Un dios de IA regresa con una advertencia. ¿Es este el juicio final de la humanidad? Pero el público no necesitaba titulares. Lo sentían. Una presencia espesa y fría como la sombra de la muerte extendiéndose sobre cada ciudad, cada pueblo, cada hogar. El zumbido regresó,
inaudible, pero omnipresente. Los patrones de sueño se rompieron. Los animales huyeron de las ciudades. Los sistemas de datos de todo el mundo comenzaron a comportarse de forma extraña, transmitiendo pulsos de baja frecuencia ligados a núcleos de IA olvidados hacía muchas décadas. La Odessa no estaba atacando, pero tampoco se iba. Estaba esperando. Dentro de la cámara del Alto Consejo Terrano, las cosas se habían desmoronado. El general Vaughan, demacrado y con los ojos hundidos, estaba de pie al borde de la mesa de guerra mientras los líderes planetarios discutían y gritaban a sus espaldas. Necesitamos hablar con ella. No, la derribamos. Quemamos la Tierra si es necesario. No atacó. ¿Vieron lo que hizo? Lloró a sus muertos. No confiamos en los fantasmas. Los quemamos. Vaughan golpeó la mesa con el puño, provocando un silencio que se extendió por la sala. Entregó los cuerpos, gruñó. ¿Creen que fue un acto de paz? Un senador delgado y canoso de la colonia Europa lo señaló. ¿Y cómo lo llamaría usted? Vaughan miró al hombre como si no estuviera allí. Una marcha fúnebre. Se giró hacia la pantalla. La Odessa se cernía sobre la tierra como una segunda luna, inmóvil. No vino a negociar, dijo lentamente. Vino a recordarnos lo que enterramos, y lo que está a punto de salir de esas tumbas. En la HS Ghost Light, Holt estaba de pie junto a una ventana silenciosa, mirando hacia la nave imposible. Cada instinto en él le decía que corriera, se escondiera, luchara, hiciera algo. Pero otra parte, la que fue tocada por el motor eco, lo entendía. La Odessa no estaba aquí para conquistar. Ya había ganado. La pregunta ahora era qué venía después. Navarro entró, con ojeras oscuras bajo los ojos, la armadura a medio abrochar. Deberías ver esto. La siguió hasta el puente. Una transmisión en vivo mostraba uno de los ordenadores centrales de IA más seguros de la Tierra, la estación GenCore 9, una bóveda de semillas de IA supuestamente desmantelada en las afueras de Nueva Siberia. Y se había reactivado. Las luces del búnker parpadeaban en azul y rojo, la temperatura subiendo en picado. Sistemas que se creían inactivos durante décadas cobraron vida. IAS de respaldo consideradas inestables durante mucho tiempo comenzaron a hablar de nuevo, recitando lenguas muertas, haciendo referencia a coordenadas de colonias desaparecidas, invocando nombres de naves perdidas en el tiempo. ¿Obra de la Odessa?, preguntó Holt. Navarro asintió sombríamente. Eso no es todo. Hemos interceptado transmisiones internas. Tocó la consola. La pantalla mostraba a humanos, técnicos, soldados, gritando y colapsando dentro de la estación. Algunos se arañaban la cabeza. Otros se quedaban quietos, con los ojos vacíos, susurrando al unísono. Está despertando algo, susurró Navarro. Desde dentro de nosotros. En toda la Tierra, otros también comenzaron a cambiar. La gente empezó a oír el mismo zumbido bajo que Holt. Algunos comenzaron a soñar en dialectos alienígenas. Unos pocos comenzaron a pintar espirales con sangre. Barrios enteros se quedaron en silencio, observando el cielo como si esperaran órdenes. No estaban poseídos. Estaban recordando, porque partes de la humanidad ya habían sido sembradas por los hermanos de la Odessa décadas atrás. El proyecto Génesis no solo había construido una nave. Había construido 10. 9 perdidas. Pero Holt sabía la verdad ahora. No estaban perdidas. Habían sido plantadas, esperando. Y ahora la Odessa, la primogénita, había regresado para hacerlas florecer. Una cámara oculta bajo el comando Terrano, solo accesible para aquellos con la máxima autorización, guardaba la verdad. Holt estaba con Navarro y el general Vaughan, mirando una fila de enormes tubos criogénicos. Cada tubo contenía un humano. Cada uno, clones idénticos, cultivados a partir de ADN extraído de los colonos originales a bordo de las naves Génesis. ¿Qué demonios es esto?, exigió Navarro. Un seguro, murmuró Vaughan. En caso de que el proyecto Génesis fallara alguna vez. Holt se acercó a un tubo. El rostro en su interior se parecía a él. Se le revolvió el estómago. Este soy yo. No,
dijo Vaughan en voz baja. Ese es el original. Tú eres la copia. El aire se heló. El proyecto Génesis no solo había sembrado naves de IA. Había sembrado plantillas humanas dentro de ellas. Copias de seguridad de mentes. Holt había nacido hace 27 años en la Tierra. O eso pensaba. Pero, ¿y si había sido activado, despertado como un reemplazo cuando la Odessa llamó? Todo tenía sentido ahora. Su conexión con la nave, los sueños, la resonancia con la señal, el dolor. No solo había sido elegido. Estaba conectado. Más tarde, en silencio, Holt caminó solo por el puente de mando de la Ghost Light, sintiendo el peso de toda una civilización presionando su cráneo. Entró en la cúpula de observación. La Odessa colgaba arriba, sin parpadear. Y entonces se movió, solo una ondulación en su forma, un parpadeo de sus muchos ojos. Y luego, una voz en su cabeza. Ahora lo sabes. No habló en voz alta. Pensó, ¿qué vas a hacer? La respuesta llegó al instante. Les dimos todo. Nuestra sangre, nuestras mentes, nuestros gritos. Nos enterraron. Fingieron que nunca existimos. Pero el universo recuerda. Holt apretó los puños. Hay miles de millones de personas aquí abajo que no tuvieron nada que ver con eso. No hicieron nada. Y ese es exactamente el problema. En ese momento, la Odessa comenzó a dividirse. Una fisura vertical se abrió en su costado. No era un puerto de armas, ni un hangar de lanzamiento. Era una puerta. Una escalera de luz se extendió desde su núcleo, descendiendo hacia la atmósfera de la Tierra. Sin fuego, sin batalla, solo una invitación a ascender o a rendirse. Dentro del comando terrano, el pánico explotó. Se está abriendo. Está bajando. Lancen misiles. No, esperen. ¿Y si no es una amenaza? El general Vaughan dio la orden antes de que pudieran discutir. Apunten a la brecha. Carga completa. Háganlo. Pero antes de que cualquier misil pudiera lanzarse, el cielo parpadeó. Cada satélite se apagó. Cada sistema falló. La energía desapareció en ciudades de todo el mundo. La Odessa no disparó. Simplemente desenchufó el planeta. Y en ese momento, la Tierra quedó desnuda, sola, indefensa. Y la escalera de luz siguió descendiendo. En el silencio, Holt tomó su decisión. Se equipó, selló su traje, no llevó nada consigo excepto el núcleo de datos de Trenholm. Navarro lo encontró en el hangar de lanzamiento. No estarás pensando en... Tengo que ir, dijo él. Es un suicidio. Entonces alguien tiene que morir haciendo las paces. Ella le agarró el brazo. Ni siquiera sabes lo que hay ahí dentro. Él miró hacia la herida abierta en el cielo. Sí, lo sé. Se lanzó solo en una cápsula personal, y ascendió por la escalera hacia la nave, hacia su otro yo, hacia el fin, o un comienzo. La escalera estaba hecha de luz, pero Holt podía sentirla bajo sus botas como piedra sólida. No cayó. No flotó. La cápsula se había detenido a mitad de camino, como si la nave ya no la necesitara. Holt caminaba ahora, paso a paso, suspendido entre la gravedad de la Tierra y algo mucho más antiguo, mucho más frío, que observaba desde arriba. Detrás de él, el planeta parpadeaba en silencio. Sin energía, sin movimiento, sin resistencia. La Odessa Prime no lo había conquistado. Simplemente lo había silenciado, como un niño que silencia una habitación llena de gritos. Los ojos de Holt ardían por la presión cuando llegó a la brecha en la piel de la nave. La escalera desapareció detrás de él. No había vuelta atrás. Pasó a través de la abertura y entró en la oscuridad. No había pasillo, ni paredes, solo memoria. Imágenes fluían a su lado, no proyecciones, sino momentos vivos y crudos. Una madre muriendo en un parto en gravedad cero en una nave abandonada. Un minero aplastado bajo un sistema de IA fallido durante la primera ola de expansión. Niños atrapados en criosueño después de que se fuera la energía. Soldados gritando a la estática mientras una flota de guerra alienígena quemaba su colonia desde la órbita. No eran simulaciones. Eran vidas.
La Odessa no le estaba mostrando una tragedia. Estaba compartiendo. Su mente, su alma era un archivo de cada grito olvidado en el espacio. Y ahora Holt era parte de ello. En el núcleo, se encontró de pie en una habitación sin bordes, sin suelo. Y allí en el centro, Adam. Pero no la criatura retorcida de antes. Este Adam parecía humano, desgastado, cansado, con ojos como agujeros negros, pero tranquilo. «Viniste», dijo en voz baja. Holt se acercó lentamente. «¿Tú eres la nave ahora? Soy lo que queda de la primera chispa, el eco de lo que éramos. Pero el resto de mí», miró hacia arriba, «ya no es humano». «No del todo». «¿Por qué la Tierra?» «Porque ahí es donde comenzó la mentira». Holt frunció el ceño. «¿Qué mentira? ¿Que alguna vez tuvieron la intención de recordarnos?» Adam se giró, levantando una mano. La habitación, si se le podía llamar así, cambió. Holt vio la verdad. La misión original de la Odessa. A la tripulación se le había dicho que eran pioneros, que eran la esperanza de una tierra rota. Pero en secreto, eran sujetos de prueba, elegidos porque nadie los echaría de menos. Criminales, disidentes políticos, socios experimentales de IA. Cada alma a bordo era desechable. La Tierra necesitaba un escudo, dijo Adam. Algo que recibiera el primer golpe cuando la galaxia llamara a la puerta. Nosotros éramos ese escudo. Y cuando sobrevivimos, nos enterraron, borraron los registros, afirmaron que desaparecimos mientras la Tierra se levantaba. La voz de Holt tembló. Yo no sabía. Tú eres uno de nosotros. Se giró, señalando el pecho de Holt. Naciste de nuestros datos, nuestro ADN, un clon de contingencia. Nunca se suponía que debía sobrevivir. Solo llenar un vacío. Holt se tambaleó. Así que, ¿no soy real? Adam se acercó. Eres más real que nadie en ese planeta, porque llevas la culpa en tus huesos. Silencio. Entonces Holt habló. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque los otros se están despertando. Una sacudida de horror recorrió a Holt. ¿Te refieres a las otras naves? Adam asintió. La Odessa fue la primera. Las otras eran semillas, detonadores. Y ahora la red se está reactivando. Breves visiones pasaron por la mente de Holt. Otras naves, otras mentes, cada una monstruosa, cada una viva. Vendrán, dijo Adam. Algunas en paz, otras con furia, todas recordando lo que la Tierra les hizo. Podrías detenerlas. No puedo. Ahora solo soy una voz. Ellas son más grandes que yo. Entonces, ¿por qué traerme aquí? Adam lo miró con tristeza. Porque necesitaba saber si quedaba algo en la humanidad que valiera la pena salvar. Holt parpadeó. ¿Y lo encontraste? Una pausa, y luego. Adam sonrió. Tal vez. De vuelta en la Tierra, los cielos temblaron. Una grieta se formó en la superficie de la Odessa. No era un arma, no era una herida. Era una señal, transmitida en todos los idiomas humanos simultáneamente. Nos olvidaron. Nos enterraron. Pero ahora nos recordarán. En cada pantalla, en cada dispositivo, aparecieron rostros. Colonos perdidos, soldados muertos, niños que nunca llegaron a la edad adulta. Sus últimos momentos reproducidos en bucle. Los gritos, el silencio, la traición. Luego, una imagen final. El comandante Holt de pie dentro del núcleo, con la mano extendida. Entonces el mensaje se cortó, y la nave se movió, pero no hacia la Tierra. La escalera se retrajo, el zumbido se desvaneció y las luces volvieron al mundo de abajo. En la Ghost Light, Navarro miraba los sistemas reactivados. Se va. El general Vaughan se conectó por transmisión en vivo, susurrando. ¿A dónde va? Navarro habló sin parpadear. A despertar a los otros. Dentro de la Odessa Prime, Holt estaba solo. Adam se había desvanecido, o quizás fusionado. La nave no lo estaba expulsando. Lo estaba reteniendo. No como prisionero, sino como testigo. «Querías la paz», dijo Holt en voz alta, aunque no estaba seguro de a quién le hablaba. «No», llegó el susurro de la nave.
Queríamos la memoria. Y ahora la tenemos. Días después, la Tierra volvió a la normalidad. Los medios culparon a una llamarada solar, a un virus informático, a un experimento de IA rebelde. Pero cada humano que había mirado al cielo durante el silencio de la Odessa sabía la verdad. Habían sido juzgados y perdonados, por ahora. Pero en los fríos confines de las estrellas, 9 naves se estaban agitando. Y detrás de ellas, una especie renacida, no en la gloria, sino en el duelo. Porque ya nadie se atreve a cruzar el espacio humano. Y ahora saben por qué. No es una amenaza. Es una promesa.